Bienvenidos a Espíritu Quisqueyano. En este segundo episodio, nos sumergiremos en un viaje fascinante hacia los orígenes humanos en la hermosa isla de Quisqueya. Hace milenios, mucho antes de que nuestros pasos pisaran estas tierras, una historia extraordinaria comenzó a escribirse. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Cómo vivían? ¿Qué legado nos dejaron? Acompáñanos mientras desenterramos estos enigmas del pasado y nos sumergimos en las profundidades de la historia antigua dominicana. ¿Cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos a esta tierra? Esta pregunta ha intrigado a científicos y arqueólogos durante décadas. Y en nuestro viaje de descubrimiento, exploraremos las teorías y evidencias que nos acercan a desentrañar este enigma. Una de las teorías más debatidas sugiere que los primeros pobladores llegaron a través de una serie de migraciones desde América del Sur, navegando por el Mar Caribe en embarcaciones primitivas. Estos valientes exploradores, impulsados por la búsqueda de nuevas tierras y recursos, desafiaron las corrientes y los elementos para llegar a las costas de Quisqueya. Sus viajes no solo reflejan una notable habilidad para la navegación, sino también una valentía y determinación incomparables. Se cree que estos grupos podrían haber utilizado rutas que pasaban por las islas de Trinidad y Tobago, luego hacia el norte a través de las islas menores del Caribe, hasta llegar a Quisqueya. Otra teoría plantea que los primeros pobladores podrían haber llegado a través de oleadas migratorias desde América del Norte, siguiendo las rutas costeras y cruzando estrechos de agua en busca de un nuevo hogar. Esta teoría sugiere una compleja red de interacciones humanas a lo largo de las Américas, donde diferentes grupos se movían y se mezclaban, intercambiando conocimientos y experiencias a lo largo de su viaje. Estos grupos probablemente utilizaron rutas costeras desde la región del Golfo de México, pasando por la península de Yucatán y luego a lo largo de las islas del Caribe occidental hasta llegar a Quisqueya. Las evidencias arqueológicas y genéticas arrojan luz sobre estas teorías, proporcionando pistas cruciales sobre los patrones de migración y poblamiento en la región. Los estudios de ADN antiguo revelan conexiones sorprendentes entre las poblaciones antiguas de Quisqueya y otros grupos indígenas en América, trazando un mapa genético de los movimientos humanos a lo largo de milenios. Estas evidencias incluyen análisis de restos humanos encontrados en sitios arqueológicos clave, así como estudios comparativos de artefactos y herramientas utilizadas por diferentes culturas indígenas. Para comprender más a fondo estos procesos, nos sumergimos en obras como Los primeros pobladores de América, un libro que examina las teorías y descubrimientos más recientes sobre las migraciones humanas en el continente americano. A través de la lectura de esta obra, nos adentramos en los detalles fascinantes de los viajes ancestrales que dieron forma a nuestra historia. Así, mientras exploramos las teorías y evidencias sobre cómo y cuándo llegaron los primeros humanos a Quisqueya, nos maravillamos con la complejidad y la diversidad de nuestro pasado. Cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a comprender las raíces de nuestra identidad y nos inspira a seguir explorando los misterios de nuestros orígenes. Los taínos adoraban a una variedad de deidades y espíritus que regían diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Entre las deidades más importantes se encontraba Yucahú, el dios supremo de la yuca y la fertilidad. Yucahú era considerado el dador de la vida y el proveedor de alimentos, esencial para la subsistencia de los taínos. Su madre, Atabey, era la diosa del agua, la fertilidad y la luna, representando las fuerzas femeninas de la naturaleza y la maternidad. Otro espíritu poderoso era Guabansex, la diosa del caos y las tormentas, conocida por desatar huracanes y tormentas destructivas. Para apaciguar su ira, los taínos realizaban ofrendas y rituales específicos. Boinayel y Maroya, espíritus gemelos, eran responsables de la lluvia. Boinayel traía la lluvia necesaria para los cultivos, mientras que Maroya la detenía cuando era suficiente. Los semíes eran figuras talladas en piedra, madera o hueso, que representaban a deidades, ancestros o espíritus protectores. Cada comunidad y familia tenía sus propios semíes, a los que rendían culto y ofrecían sacrificios. Estos semíes eran centrales en las prácticas religiosas taínas y se creía que podían influir en la prosperidad,
la salud y el éxito en la caza y la agricultura. Los taínos también practicaban varios rituales y ceremonias espirituales. Los areitos eran ceremonias comunitarias que incluían danzas, cantos y narración de historias, realizadas para honrar a los dioses y espíritus, así como para celebrar eventos importantes. Otro ritual significativo era la cojoba, en el cual los caciques y chamanes inhalaban el polvo de cojoba para comunicarse con los espíritus y obtener visiones, siendo fundamental para la toma de decisiones importantes y la guía espiritual. Los taínos creían en una vida después de la muerte, donde los espíritus de los muertos residían en el mundo de los ancestros. Los caciques y figuras importantes eran enterrados con objetos valiosos y ofrendas para acompañarlos en su viaje al más allá. Las cuevas eran consideradas portales a otros mundos y lugares sagrados, donde se realizaban ceremonias y se dejaban ofrendas para los espíritus. ¿Cómo era la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la isla de Quisqueya? ¿Qué prácticas culturales y tradiciones moldearon su existencia en armonía con la naturaleza y su entorno? Acompáñanos en este viaje al pasado, mientras exploramos las fascinantes costumbres y el estilo de vida de nuestros ancestros. La vida en la isla de Quisqueya estaba íntimamente ligada a la tierra y al mar, donde la naturaleza generosa proporcionaba los recursos necesarios para la supervivencia. Los primeros pobladores eran expertos cazadores, recolectores y pescadores que aprovechaban los frutos del bosque, los animales salvajes y los peces del mar para alimentarse. Su conocimiento profundo del entorno les permitía adaptarse a los cambios estacionales y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Las prácticas culturales de los antiguos habitantes de Quisqueya reflejaban su profundo respeto por la naturaleza y su conexión espiritual con el mundo que los rodeaba. Ceremonias y rituales veneraban a los dioses de la tierra y el mar, honrando su generosidad y buscando su protección. La música, la danza y el arte eran parte integral de la vida cotidiana, expresando la alegría, la tristeza y las aspiraciones del pueblo taíno, cuyo legado cultural perdura en nuestra memoria colectiva. La artesanía era otro aspecto destacado de la cultura taína, con habilidosos artesanos creando hermosas piezas de cerámica, tejidos y esculturas que reflejaban su ingenio y creatividad. Cada objeto contaba una historia, desde los cántaros decorados con motivos geométricos hasta las figurillas de barro que representaban a dioses y ancestros venerados. Estas obras de arte no solo eran objetos utilitarios, sino también expresiones de identidad y pertenencia cultural. Para sumergirnos más profundamente en la riqueza de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Quisqueya, nos inspiramos en obras como Los Taínos, La larga marcha de los indios de las Antillas, de Fernando Ortiz, que ofrece una mirada detallada a la cultura y la sociedad taína. A través de la lectura de este libro, nos transportamos a un mundo perdido, donde la vida fluía en armonía con la naturaleza y las tradiciones ancestrales se transmitían de generación en generación. Así, mientras exploramos el estilo de vida y la cultura de los antiguos habitantes de la isla, nos maravillamos con la sabiduría y la creatividad de nuestros ancestros, cuyo legado perdura en el tejido mismo de nuestra identidad dominicana. Ahora, nos adentramos en una reflexión profunda sobre el impacto duradero de los primeros pobladores en la cultura y la identidad dominicana actual. A medida que exploramos las huellas dejadas por nuestros ancestros, descubrimos cómo su legado sigue vivo en cada aspecto de nuestra sociedad y en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Los primeros pobladores de Quisqueya, con su profundo conocimiento de la tierra y su respeto por la naturaleza, sentaron las bases de una relación armoniosa entre el ser humano y su entorno. Su sabiduría ancestral nos enseña la importancia de preservar y proteger nuestros recursos naturales, inspirándonos a adoptar prácticas sostenibles que aseguren un futuro próspero para las generaciones venideras. La herencia cultural de los antiguos habitantes de Quisqueya también se manifiesta en nuestra música, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones. Los ritmos contagiosos de la música caribeña llevan el sello de influencias taínas y africanas, fusionando lo antiguo con lo moderno
en una expresión vibrante de identidad cultural. Del mismo modo, nuestra cocina refleja la diversidad de ingredientes y técnicas culinarias heredadas de nuestros ancestros, creando sabores únicos que nos conectan con nuestra historia compartida. Pero el legado más poderoso de los primeros pobladores reside en el espíritu indomable del pueblo dominicano, que ha sabido enfrentar desafíos y adversidades con valentía y determinación. En momentos de dificultad, encontramos fortaleza en la memoria de aquellos que nos precedieron, recordando que somos herederos de una larga tradición de resistencia y resiliencia. Para comprender plenamente la importancia de este legado, nos sumergimos en obras como La herencia del taíno de Juan Bosch, que examina el impacto perdurable de la cultura taína en la identidad dominicana. A través de la lectura de este libro, nos inspiramos en la visión de un país que reconoce y valora su pasado, mientras mira hacia el futuro con esperanza y determinación. Así, mientras reflexionamos sobre el legado y la herencia de los primeros pobladores de Quisqueya, nos damos cuenta de que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos. Su legado vive en cada uno de nosotros, guiándonos en nuestro viaje hacia un futuro de prosperidad y realización. En nuestro viaje a través de la historia de los primeros pobladores de Quisqueya, hemos explorado los rincones más profundos de nuestro pasado, desenterrando secretos enterrados bajo siglos de historia. Su espíritu indomable y su legado de resiliencia nos inspiran a enfrentar los desafíos del presente con valentía y determinación, recordándonos que somos herederos de una larga tradición de lucha y resistencia. Al comprender nuestros orígenes, nos conectamos más profundamente con nuestra historia y nuestro patrimonio, encontrando un sentido de identidad y pertenencia que nos une como pueblo. Así, mientras miramos hacia el futuro, llevamos con nosotros las lecciones del pasado, guiándonos en nuestro viaje hacia un mañana más brillante y prometedor. Yo soy Jota y esto es Espíritu Quisqueyano. Gracias.